todos y bienvenidos a esta conferencia que se titula Divulgo, luego existo. Esta conferencia, como muchos sabéis, está organizada por el grupo Metaciencia de la Facultad de Ciencias. Este grupo está constituido por profesores y alumnos de esta facultad que nos juntamos los miércoles a la hora del café, después de comer, y tratamos sobre muchos temas. Normalmente científicos, pero también metacientíficos, más allá de la ciencia. Temas de inteligencia artificial, temas de filosofía de la ciencia, temas de ecología, o sea, multitud de temas. Y bueno, para los que no lo conozcan, que sepáis que estáis todos invitados a participar. Y ya sabéis, los miércoles después de comer. También me gustaría señalar que este proyecto de metaciencia que lleva ya pues un curso entero funcionando en esta facultad, pues este año está financiado por la Fundación Tatiana, que es la que hace posible además este tipo de conferencias como esta que estamos haciendo. Y os animo también a todos a conocer un poco la historia de esta fundación, muy interesante. Pero bueno, vamos yendo a lo que nos ocupa hoy, el tema de esta conferencia, Divulgo, luego existo. Tenemos primero la participación de dos ponentes y después abriremos un coloquio en el que podréis participar todos, podremos participar. Y más allá, incluso después, pues igual. Con una cerveza también podremos conversar por lo menos con uno de los ponentes. Y efectivamente digo que al menos con uno porque de los dos ponentes, uno viene de modo presencial, que es Matt Mike, y otro de los ponentes, Marta, vendrá pero de modo virtual. Entonces, sin más dilación, paso a presentaros a los dos ponentes. Por un lado, Matt Mike, que ese es su nick en YouTube, pero que él se llama Miguel o Miquel, y que al que muchos posiblemente conocéis, porque tiene gran número de seguidores en la red. Y por otro lado, viene Marta Macho, que es profesora de la Universidad del País Vasco, y se conectará para hablarnos también de su dilatada experiencia como divulgadora científica. Pues nada más. Por mi parte, dejaros con Matt Mike, que comenzará hablando de este tema de divulgación y después con Marta. Este soy yo en cuarentena, o sea, me pilló en Madrid la cuarentena y no, pues por las tardes no se podía salir ni nada, no tenía nada que hacer. Y siempre había tenido algún sonido de divulgación. Entonces me puse o sea, yo soy un poco vago, entonces yo no sabía casi nada hacer animaciones. Y me pregunté, ostras, ¿cómo puedo empezar a hacer algo? Para que veáis los primeros vídeos, se hacían con PowerPoint, con GeoGebra y con el Movie Maker. Y esto lo mantuve hasta hace relativamente poco, hasta hace un año o así. O sea, esto lo usaba simplemente para poner audio a los vídeos y ya está. Pero, por ejemplo, el PowerPoint sí que lo mantengo a día de hoy porque me pareció una herramienta súper útil a la hora de hacer vídeos. Y os voy a mostrar más o menos ejemplos. Bueno, espera, otro punto. Por ejemplo, PowerPoint, lo que yo uso y lo uso todavía para hacer vídeos, es que tienes una opción de grabar tu propia presentación. Entonces tú te montas tu presentación, podría ser esta misma, y le das a grabar y pues después es un vídeo. Le puedes poner voz por encima o incluso en directo. Pero lo bueno de PowerPoint es que tiene otra pestaña que es de animaciones. Y esto que parece súper sencillo, pues ayuda un montón para hacer divulgación en matemáticas. Por ejemplo, tienes el desvanecer, que simplemente pues hace aparecer objetos, pueden ser imágenes o ecuaciones o lo que sea. También puedes seleccionar el vasco, otra vez. Bueno, puedes seleccionar también cómo tiene que aparecer el objeto que tú quieras. Puedes agrandarlo. También tienes otra opción de que desaparezca. Y en general también pues, puedes mover cualquier objeto. Entonces, pues esto es una herramienta súper útil si consigues, por ejemplo, tener imágenes de ecuaciones o algo así. Entonces, lo que pasa es que después en PowerPoint tienes como una pestaña que te permite ver qué le está pasando al objeto que estás moviendo, por ejemplo. Aquí tenemos a la gata, pues esto me indica que se va a mover mientras se hace grande. Pues es lo que pasa a continuación. Después, el rojo es que desaparece mientras se hace pequeño. Desaparece y se hace pequeño. O sea, es muy intuitivo, no hay que saber programar, no hay que saber nada, es súper fácil. Por ejemplo, este que aparece moviéndose y este que, bueno, es un montón de cosas, pero que desaparece mientras va hacia abajo y hace un backflip. Yo qué sé. Vale, entonces, como digo, sirve mucho para hacer divulgación en matemáticas. Por ejemplo,
A la hora de resolver esta ecuación, una ecuación infinita, x elevado a x hasta el infinito igual a 2, pues lo que podemos hacer es poner dos imágenes superpuestas y mover una hacia arriba haciendo que aparezca y esta hacia abajo. Entonces conseguimos esta cosa. Y esto solo con PowerPoint. Entonces puedes crear cosas súper chulas y es básicamente lo que hago en todos los vídeos. Y después, ya que estamos, pues vamos a resolverla. O sea, si esto es igual, justo igual a lo de arriba, pues esto en particular es 2. También para que veáis que las animaciones son todas las que hemos visto en los gatos. Lo mueves para esto y tienes raíz de 2 y tienes menos raíz de 2. Bueno, como hay físicos, no, la negativa. Entonces, pues, en particular acabas de demostrar con PowerPoint que si coges raíz de 2 y lo elevas hasta el infinito, te acaba dando raíz de 2, o sea, 2. Y bueno, con esta cosa, claro, yo también quería complementarlo más con cosas geométricas y al final pues tienes GeoGebra, que es un software libre que es súper fácil de utilizar, tampoco hay que saber programar mucho. Y esta es la interfaz de GeoGebra. GeoGebra, pues aquí tienes el eje de coordenadas. Y hay un elemento en concreto de GeoGebra que me gusta mucho, que se llama, creo que es deslizador, ahora no estoy seguro, porque bueno, ya no utilizo tanto GeoGebra, pero lo que te permite es cambiar el valor de una cosa y que esa cosa se vaya modificando aquí en la interfaz, según el valor de t en este caso. Entonces, en particular, pues puedes crear pues la animación de una bolita que vaya según esta ecuación, que es la ecuación bueno, de una circunferencia parametrizada. Y como digo, pues esto de aquí es un GIF que te puede sacar GeoGebra, que lo puedes hacer súper fácil, te sacas el GIF y después pues le añades las ecuaciones que tú quieres como con los gatos. Entonces pues tienes un complemento perfecto, o sea, tienes por una parte lo que te da GeoGebra y por otra parte lo que te puede dar PowerPoint. Te haces el vídeo, le pones la voz por encima y pues ya puedes empezar a divulgar. Y bueno, si coges un poco más de práctica con todo esto, pues al final todos los ejemplos que hemos visto antes, como veis, esto es PowerPoint, literalmente, han aparecido como ha aparecido el gato. Esto también. Esto me apoyo de GeoGebra para hacerlo, pero también, por ejemplo, estas letras están puestas directamente en el PowerPoint, o incluso esto también está hecho en GeoGebra, y al final es lo que digo, no es muy difícil de programar, no tienes que picar código ni nada. Y bueno, en particular este ejemplo también está hecho en GeoGebra, o sea, este creo que es, no sé si el vídeo número 15 o así, que todavía utilizaba todas estas herramientas. Y sí que es un poco más complicado porque tuve que meterme en MATLAB, exportar las posiciones de esto a un Excel, pasar el Excel a GeoGebra y entonces poder extraer GIF de aquí. O sea, que tiene o sea, puedes hacer muchas cosas con muy poco, entre comillas. Entonces, claro, bueno, como sé que hay físicos, también puedes hacer cosas como cosas físicas también, no sé, como el péndulo doble, hay un corazón y todo. Y bueno, al final, pues GeoGebra está muy bien para empezar y demás, pero no, digamos que no te da la opción de picar código, de tener todo controlado y de poder programar cosas. Como ves, todo lo que estoy haciendo aquí están apareciendo estos son vídeos extraídos de una cosa que se llama ManimC, que ya es un poco más complicado porque utiliza Python y tienes que escribir código y tienes que, pues, medio controlar el programar. Entonces, claro, GeoGebra se quedaba un poco corto porque animaciones 3D o animaciones más complejas que tuvieran, pues, yo qué sé, un bucle o algo detrás, pues no era tan fácil. Entonces ya me tuve que mudar a esta cosa que se llama ManiMC, que de hecho es una librería del propio Cyril Von Braun, que no sé si conocéis, es un youtuber de matemáticas de habla inglesa, para mí uno de los mejores del mundo. Y el tío pues hacía sus vídeos con esto y lo abrió al público, por así decirlo. Entonces, pues esta es una herramienta que ya puedes utilizar, por ejemplo, más adelante, que es mi caso. Y bueno, el PowerPoint lo sigo utilizando, como ya veis. O sea, me parece una herramienta increíble. Creo que es de las mejores herramientas que hay para hacer vídeos y divulgar. Y también el Movie Maker también lo cambié porque, pues no sé, ahora utilizo, creo que se llama Kdenlive o algo así. O sea, que solo lo utilizo para hacer cortes y ponerlo. O sea, que no hay mucho más. Y pues puedes hacer cosas muy chulas con Manin. O sea, GeoGebra te permite hacer muchas cosas, pero, por ejemplo, en Manin puedes hacer transformaciones en el plano complejo, como acabáis de ver. Esto es coger todo el plano y aplicarle una exponencial. Ver cómo cambian las rendijas del plano complejo, que se convierten en circunferencias.
Y bueno, de vez en cuando también me apoyo con matemática, que supongo que también lo habréis utilizado para hacer, pues, por ejemplo, esto es la representación de una singularidad esencial de una función de variable compleja, que también está chulo. Y Imaginad bueno, que tenemos el Sol, se Venus me ha y colado nuestro el planeta. audio. E imaginad también que Joder, unimos la posición de estos dos en intervalos de tiempo relativamente cercanos. Al Pues, principio parece que se está construyendo una especie de cardioide, pero poco a poco va apareciendo. Bueno, lo voy a pasar. También puedes hacer como cosas de física de planetas y cosas así. A ver si te lo tiene Forman en audio. cada uno. Por ejemplo, 5 partido por Sí, 12, joder. 7 partido por 3, 12 partido 5 Bueno, y 1 partido por 10. pues alto. Y aquí ya os animo a encontrar Pues la también relación puedes que hacer cosas esconden las así, que proporciones Augusto no con me el lo número de permitía, pétalos que pero se sí forman puedes en las como, órbitas. Podéis pausar el por vídeo si ejemplo, queréis. tienes la Tierra, Pues si la efectivamente, pones en el todos los centro, astros tienes parecen el Sol y indicarnos que gira para automáticamente calcular el esa número de pétalos en, simplemente hay que en restar función de la numerador y y así como cosas denominador, súper y ya bonitas. estaría. La primera imagen Y creo que eso es todo. Pues, así es como si alguien está interesado o interesada en divulgar, pues ya ves que con herramientas súper fáciles como es PowerPoint, no hace falta ir tampoco a hacer cosas geométricas como creo que ver ahí en Manin, pero sí que puedes como pues empezar a hacer vídeos si alguien está interesado o interesada, pues así es como lo hacía yo. Y pues nada, muchas gracias. Ya hemos pasado a Marta ahora y luego hacemos las preguntas, ¿vale? Bueno, empiezo, ¿eh? Buenos días a todas y todos. Siento muchísimo no poder estar allí porque yo soy persona de directo. Como veis, tengo una edad bastante superior a la de Miquel y me gusta el directo, pero bueno, el trabajo y los cuidados mandan y bueno, pues no podía viajar. Estamos muy mal comunicados desde Badajoz a Bilbao. Bueno, yo sí he nacido en Bilbao, por cierto, porque como decíais que nacemos donde nos da la gana, pues en particular podemos nacer en Bilbao. Bueno, quería felicitaros por la iniciativa de Metaciencia, desde luego, y bueno, os voy a compartir un PDF, en este caso, pero que viene de un PowerPoint, y espero, vamos a ver, que se vea. No, un segundito. A ver, vale. Ahora creo que sí se ve. Si algo pasa, que alguien me lo diga por micro, porque estoy de la pantalla completa y no veo nada, tengo que escuchar. Bueno, yo voy a hacer una cosa muy distinta a la que ha hecho Miquel y de hecho voy a ser un poco quizás agria, ¿no? Llevo más de 30 años haciendo divulgación, desde los momentos en que divulgábamos 4 gatas y 5 gatos y era algo que era mirado por el resto de tus compañeros y compañeras como algo bueno, que hacíamos algunas personas pues porque no éramos capaces de hacer una investigación seria, ¿no? En fin, para entretenernos. Y bueno, creo que ahora estamos en un momento completamente distinto. Hay mucha gente que está haciendo divulgación, hay mucha gente que es o que quiere ser profesional de la divulgación y ayer precisamente se presentó la encuesta de la percepción social de la ciencia y las buenas noticias son que la percepción, el interés por la ciencia en el Estado español ha aumentado. Es un buen momento entonces para divulgar, porque probablemente ese interés no sea tanto por la divulgación que se hace, en parte a lo mejor sí, es probablemente por culpa de la pandemia, ¿no? Pero bueno, creo que, insisto, si la ciudadanía se interesa por la divulgación, es un buen momento para divulgar, ¿no? Me gusta poner esta imagen de Alicia a través del espejo porque creo que en parte la divulgación es abrirse a los demás, compartiendo lo que sabes, pero transformándolo en el mismo momento, como si pasaras a través de un espejo, para que olvidar tecnicismos y cosas complejas, porque lo importante es transmitir información científica, dependiendo del público al que te dirijas. Por supuesto, no es lo mismo dar una charla divulgativa en la universidad que en una biblioteca pública donde el público es heterogéneo, pero bueno, transmitir de alguna manera conocimientos sin tecnicismos, ¿no?
Divulgar, me gusta mirar el diccionario cuando hablo de una palabra, es publicar, extender, poner al alcance del público algo. Y bueno, pues es, por ejemplo, explicar qué hay en esa imagen de ese paisaje, ¿no? Con árboles, con un conejo comiendo una zanahoria, e intentar explicar esa ciencia que hay, como veis en la imagen de la derecha, contenida en esa imagen bucólica, que hace que todo funcione, que haya equilibrio, etcétera, evitando pues escribir esas ecuaciones que he puesto en la imagen, ¿no? En parte es eso. Muy bien, pues ¿para qué se divulga? Claro, cada persona hace divulgación por un motivo distinto, ¿no? A veces es para enseñar, como un complemento a la educación formal, para atraer vocaciones, según algunas personas, ¿no? Puede ser una actividad recreativa, como diversión, y también puede ser para, bueno, lo que yo llamo de democratizar el conocimiento, es decir, para aumentar la cultura científica entre la población. En mi caso, yo estoy en tres, fundamentalmente. Aunque he divulgado, insisto, llevo más de 30 años haciendo esto, así que para aumentar la educación, desde luego, a veces como actividad recreativa, pero fundamentalmente el objetivo de lo que yo hago es intentar aumentar la cultura científica de las personas que nos rodean, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en el que se puede entender por qué es importante que la gente tenga más cultura científica, pues un caso en el que el hombre del tiempo, este es un hombre del tiempo muy antiguo, seguramente la mayoría de la gente ni lo reconoce, pues informa de que la probabilidad de lluvia el sábado es el 50%, igual que la del domingo, y entonces concluye que la probabilidad de que llueva el fin de semana es del 100%, ¿no? Es decir, que llueve seguro. Y tú miras esto y si no tienes demasiada cultura científica, a lo mejor te lo crees. Pero si tienes un poquito más de cultura científica o intentas reflexionar sobre aquello que ha dicho este hombre del tiempo que te chirría un poco, pues a lo mejor piensas y dices, bueno, voy a ver cuáles son las probabilidades de que llueva. Si llamo L a la probabilidad de que llueva y a N el que no llueva, el fin de semana lo que puede suceder si llueve es que llueva el sábado y el domingo, llueva el sábado y no llueva el domingo, y no llueva el sábado y sí llueva el domingo. Así que la probabilidad de que llueva el fin de semana es pues un medio por un medio, más un medio por un medio, etcétera, lo que veis en la imagen, es decir, de 3/4. Es decir, hay más probabilidad de que llueva de que no llueva, pero desde luego no es seguro que vaya a llover. Esto para mí es explicar este tipo de cosas, pueden ayudar a aumentar la cultura científica entre el público en general. Hablando con personas que nos dedicamos desde hace bastante tiempo a la divulgación y con divulgadores profesionales actuales, yo creo, os voy a dar, esta charla es como muy personal, porque os voy a dar opiniones que a algunas personas igual os parecen un poco incluso arriesgadas, pero bueno, prefiero hacerlo porque quiero ser honrada en estos temas. Estamos en un momento en el que hay muchísima divulgación, divulga mucha gente, hay divulgación muy bien hecha, pero divulgación muy mala. Y estamos en un momento quizás de lo que podríamos llamar la pérdida de la inocencia, ¿no? Desde esos momentos iniciales en que las personas que comenzamos a hacer divulgación lo hacíamos con muy pocos medios, con muchas ganas, con ningún recurso económico y a veces viajando de una manera, en fin, bastante rocambolesca para poder hacer divulgación en un pueblo, ¿no? Por ejemplo. Y como os digo, ahora hay mucha, pero, y es de lo que os quiero hablar un poco. Bueno, hay personas que creen que cualquiera puede hacer una buena divulgación científica, pero hay que conocer muy bien lo que se está intentando comunicar. Es decir, para divulgar algo, para hacer llegar a una persona no experta en un tema conceptos básicos sobre ese tema, hay que conocer muy bien lo que se está intentando comunicar, porque las personas pueden hacerte una pregunta complicada, y hay que intentar contestarles de la manera más fidedigna y más correcta posible. Además, es cierto que tampoco basta con saber mucho, no estoy diciendo que si sabes mucho eres un excepcional divulgador o una excepcional divulgadora, no basta con saber, hay que tener la intención, desde luego, y las ganas de querer comunicar de una manera asequible al público al que te diriges. Y por cierto, para divulgar bien hay que conocer a qué público te estás dirigiendo. No es lo mismo dar una charla en un instituto
chicos y chicas de 15 años que darán una charla al alumnado de la universidad que quiere aumentar la cultura científica, que estar en una biblioteca pública en donde el público es completamente heterogéneo. Tienes que entender a quién le vas a contar lo que le quieres contar y ponerte al nivel de las personas a las que tú quieres transmitir algo, porque entiendo que la divulgación científica de lo que se trata es de transmitir, de comunicar. Además, en este pero que estoy poniendo, hay personas que tienen demasiada prisa, ¿no?, por hacerse divulgadoras y divulgadores. Hay personas que han visto 300.000 veces a este gran comunicador, que es Neil deGrasse Tyson, y quieren hacer lo mismo que él. Y se piensan que le han visto 300.000 veces y entonces, pues bueno, pues voy a copiarle, ¿no? Y pasado mañana voy a hacer mi propia divulgación y me va a salir como a él. Y bueno, pues las cosas no son así, ¿verdad? Para poder hacer una buena comunicación hay que, como he dicho, saber lo que quieres hacer y saber comunicarlo. Las dos cosas son muy importantes. Hay mucha gente que tiene demasiada prisa porque buscan de manera muy rápida ser eso que se llama, de esta palabra tan, en mi opinión, horrorosa, de ser influencer, ¿no? Es decir, buscan las aprobaciones, los likes, los me gusta, la adulación de personas que siempre están allí para decirte que lo que haces es maravilloso, ¿no? E insisto, en cualquier comunicación científica, en cualquier divulgación de la ciencia, hay que tener conocimiento y además hay que planificar. Es decir, para hacer un guión de YouTube, como el que hace Miquel, seguramente tiene que escribirse el guión previamente. Bueno, no sé cómo lo hace, pero me lo puedo imaginar. Hay que planificar. Eso no sale porque, en fin, me da el cuarto de hora e improviso. En fin, para improvisar hay que ser muy bueno, ¿eh? Es muy difícil improvisar. Y además hay que tener discurso propio. No basta tampoco con decir, le he visto a futanito o a futanita hablar sobre el tema X, sobre pi, como se calcula pi a hostias o de otra manera, y ahora voy yo y le copio. No, porque ese discurso es el discurso de esa persona. Yo necesito elaborar mi propio discurso para poder transmitir bien. Yo muchas veces, comento que en este momento, para mí, en parte, la divulgación tiene parte de circo. Hay muchas personas que ahora se dedican de manera profesional a la divulgación y eso está muy bien. Eso está muy bien que haya gente que viva de la divulgación. Hay muchas unidades de cultura científica en las universidades. Hay muchas personas que de motu propio deciden divulgar, como periodistas científicos o como personas procedentes del ámbito académico que deciden, bueno, dedicar su profesión o parte de su profesión a la divulgación científica. Y eso no es malo, por supuesto, siempre que se haga bien. Pero en muchas ocasiones llevo mucho tiempo observando a personas que hacen divulgación, en redes o no en redes, y a veces se convierte en un pequeño circo. Porque mirad, en el mundo de la divulgación, desde mi punto de vista, hay lo que yo llamo los gurús, como ves en la parte de abajo, ¿no? Estoy con el circo. Personas que solo se ven entre ellas, ¿no? Las élites. Los lobbies de personas que hacen divulgación y que, bueno, no sé si de manera consciente o inconsciente, intentan tapar, y de hecho tapan a muchas personas que hacen divulgación de una manera extraordinaria y que seguramente llega mejor que la suya, ¿no? Están también los y las que cambian de opinión según les convenga, ¿no? Esto pasa mucho en redes sociales, los que estéis metidos en redes sociales lo sabéis, pero claro, cambian de opinión siempre con base científica, ¿no? Esto ha habido discusiones en Twitter, que es donde yo me muevo, en fin, de juzgado de guardia entre personas que supuestamente son divulgadoras científicas y que llegan a unos puntos que son bastante penosos, ¿no? Y bueno, luego también en este circo a veces de la divulgación hay aquellos que quieren llegar a ser gurús, como el que está ahí arriba, y buscan tener muchos seguidores y seguidoras y se creen que eso es lo más importante, ¿no? El clic, el atraer a seguidoras y seguidores de una manera, de cualquier manera de hecho, ¿no? También hay pues pelotas, ¿no? Sobre todo en redes sociales y en este mundillo en el que mucha gente quiere progresar a base de que le vean los gurús, pues hay mucha gente que es muy pelota y que adula a quien sabe que tiene que adular para intentar llegar a ser gurú, ¿no? Y en este circo pues también hay mucho payaso. Hay mucha gente que piensa
que la risa es la única manera de llegar a divulgar. Bueno, la risa y sobre todo el chiste fácil es cierto que llega a algunas personas, pero os recuerdo que para hacer divulgación, además de comunicar, y la risa es una manera de comunicar, el humor, me refiero, es un buen sistema, es infalible de hecho, tiene que haber algo de contenido científico, si no es un mero espectáculo, eso no es divulgación científica. Y también hay gente que no sabe absolutamente nada y transmite humo. Y luego hay gente que es capaz de exhibirse de cualquier manera para que se les vea. Y cuando hablo de exhibirse, bueno, está el mostrarse a sí mismos como si fueran el centro de su divulgación, y eso es un craso error. Lo importante es el mensaje, no el mensajero, aunque en el mensaje tiene mucho que ver el mensajero, y que cuentan su vida, les da lo mismo, ¿no? Su vida, la de su familia, la de sus hijos e hijas, escriben libros con sus hijos e hijas porque saben que eso vende muy bien, o cuentan sus éxitos y sus desgracias para captar gente, y de hecho lo captan, pero no por la divulgación que hacen, sino por lo que cuentan al margen de esa divulgación que están haciendo. Bueno, a pesar de este momento agrio que he tenido con el circo, pero creo que hay que contarlo, no hay ninguna divulgación mala si se hace bien. Hay tweets, hilos de Twitter que son absolutos ejemplos absolutamente maravillosos de la divulgación, ¿no? Se puede divulgar muy bien haciendo un hilo en Twitter, por ejemplo, o teniendo un canal de YouTube como el de Miquel, ¿no? Que, por cierto, yo he visto alguno de sus vídeos y agradezco profundamente que no sea como el de otras personas que cuando divulgan en YouTube ciencia o cualquier otra cosa solo se les ve a ellos, ¿no? Esta cultura, digamos, del que se me ve a mí, enseña lo que quieres divulgar, que es mucho más útil, en mi opinión. Así que, en fin, estos vídeos que tú compartes me parece que son muy buenos y además están muy bien pensados. O, por ejemplo, TikTok también es una buena herramienta. Claro, cada una de estas herramientas quizás llegue a una franja de edad distintas o a personas con distintos intereses, pero la divulgación tiene que llegar a todo el mundo y, por lo tanto, para cada rango de edad o para cada interés de cada persona tiene que haber maneras distintas de divulgar, ¿no? Por ejemplo, existe el formato blog. Yo, claro, trabajo mucho en formato blog. Yo soy una persona ya mayor y escribir y hablar en público son las cosas que seguramente domino. Aquí os enseño, esto es una foto de los 4 blogs que tiene la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, en la que yo estoy incorporada. Yo soy editora del blog Mujeres con Ciencia, en el que hablamos de ciencia a través del trabajo que han realizado muchas mujeres que, bueno, han sido invisibilizadas durante mucho tiempo. También hay, os lo enseño por si no lo conocéis, otros medios, por ejemplo, medios de comunicación, periódicos ya, digamos, habituales, como los que veis aquí, en donde, bueno, en el formato online, en muchas ocasiones, piden que personas vinculadas al mundo de la ciencia escriban artículos científicos divulgativos donde hay un periodista que te ayuda a que aquello tenga formato periodístico. Y eso está muy bien porque hay que adaptarse a los medios, ¿no? Está también este repositorio de Conversation en el que, bueno, el sistema es el mismo y en fin, es un canal que no sé si lo conocéis, pero os invito a que lo visitéis porque es realmente, bueno, es excepcional. Y luego hay otros miles de formatos, ya hay exposiciones, ciencia en bares, charlas con ciencia en bares, monólogos científicos, televisión, podcast de radio, se puede divulgar a través del arte o a través de exposiciones en donde hay alguien que te puede explicar esa parte científica que tú quieres conocer, ¿no? Y también hay espectáculo científico. Y he querido poner, porque hace unos días ha sido el Día Mundial del Teatro, pues espectáculo de verdad, ¿no? Realizado por profesionales del espectáculo. Se puede hablar de matemáticas, de ciencia, de lo que sea, a través de la danza o a través de obras teatrales, a través de la ópera, como la primera imagen que veis allí, o bueno, de diversas maneras. Se puede hacer espectáculo científico desde la divulgación, ya no de manera profesional, pero, en fin, yo insistiría en que no es lo mismo un espectáculo científico que entretiene que la divulgación científica, que entiendo que tiene que tener el objetivo de enseñar algo, de comunicar contenido científico. Y bueno,
también quiero reivindicar la divulgación privada, la que se hace sin focos, aquella que es efímera, es la mejor para mí, la que se hace en lugares, en pueblos, en bibliotecas públicas, en talleres, en donde hay puro diálogo, es pura generosidad. Las personas que hacen esto dialogan en directo con el público. Es para mí lo mejor. Y también debo recordar que, bueno, a pesar de que el foco es importante y además de divulgar hay que mostrar que existe divulgación y de la buena, hay muchas personas que desde hace muchísimos años están haciendo una divulgación extraordinaria, viajando a lugares, bueno, alejados, de difícil acceso, llevando la ciencia a esos lugares en los que la gente, pues bueno, no puede ir a una biblioteca pública o no puede ir a un gran evento para ver esa divulgación que se muestra en lugares especiales, ¿no? En lugares dedicados a hacer divulgación científica. E insisto, tiene un mérito extraordinario. Ir allí a contarles las cosas, yo me muevo para que tú puedas recibir esa información y además dedicarse a colectivos bueno, pues, minoritarios y discriminados, ¿no? Llevarles la ciencia y enamorarles con ella. Y ya casi termino. Para mí divulgar es compartir con rigor, con sencillez y con respeto. Nunca hay que faltar al respeto a la gente que te está escuchando, aunque tú pienses que no saben nada. Ellos no sabrán mucho de lo que tú estás contando, pero tú no sabes seguramente mucho de la mayoría de las cosas que ellos sí saben, ¿no? No se trata de insultar ni de hacer llorar a nadie mientras estás divulgando. Divulgar para mí es ayudar a descubrir, inspirar. En un proceso de divulgación no hace falta contarlo todo. Lo que yo entiendo que es la divulgación es te ayudo a que descubras algo y si sigues investigando, es decir, si te ha abierto una puerta para que tú sigas aprendiendo, bueno, para mí es el objetivo cumplido. Divulgar es para mí explicar y responder sin prepotencia. Nunca, nunca hay que hacerlo con prepotencia. No hay que adoctrinar a nadie, no hay que confundir. Es, insisto, inspirar. Y también, y con esto termino con un pequeño ejemplo, es mostrar, en mi opinión, sobre todo cuando la divulgación la hacemos personas que provenimos del mundo científico, mostrar la otra cara de la ciencia, no esa cara alejada, ¿no? de el mundo cotidiano, ese pensamiento que tiene mucha gente, que las gentes que nos dedicamos a la ciencia pues somos personas solitarias, esas que se te ocurren las cosas en el momento ajá, ¿no? Ese concepto, ese estereotipo del científico solitario. Hay que intentar mostrar que la ciencia es una actividad a la que se puede llegar con trabajo y es una actividad, bueno, cooperativa, que se hace en colaboración. Y quiero terminar con un ejemplo de maravillosa colaboración desde emocionando, hay que ser capaz de emocionar, como os digo, con un ejemplo de, bueno, procedente que liga las matemáticas con un estudio biológico. Hay una teoría en matemáticas, no os preocupéis, no os voy a contar nada de esto, que se llama la teoría de nudos. Es una teoría bueno, en el que un nudo no es más que una curva cerrada en el espacio, a las que se le ha hecho bueno, como los cordones de los zapatos, pero luego se pegan los dos extremos de los cordones, ¿no? Y bueno, hay muchos trucos que habréis visto seguramente de magia, en donde hay un mago que tiene una cuerda muy enredada, dice que hace magia y ¡clas! La suelta y ha hecho magia, ¿no? Bueno, no estaba anudada, sencillamente. Estaba colocada de una manera complicada en el espacio. Bueno, pues la teoría de nudos es una teoría que está ubicada en la topología, en la asignatura de topología, y en, como ha dicho también Miquel, pues en topología buscamos clasificar y se clasifican todos los nudos que existen dependiendo del número de cruces que tengan, ¿no? Bueno, pues esto que está tan alejado a lo mejor de la realidad y que a veces la gente pregunta, esa típica pregunta de ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues la matemática básica, la ciencia básica no tiene a veces una utilidad inmediata, pero desde luego, en este caso, por ejemplo, sí que sirve. Y esta teoría de nudos, tan matemática, tan teórica, tan de topología, que parece que no tiene aplicaciones inmediatas, pues se utiliza en biología para estudiar, por ejemplo, el ADN. El ADN ya conocéis todos y todas lo que es, y en muchas ocasiones para intentar bueno, hacer ingeniería genética,
interesa cortar un trocito de ADN para intentar curar enfermedades, por ejemplo, para, en fin, el tipo de cosas que se quieran manipular, y cuando se observa el ADN pues, en un microscopio electrónico, pues lo que se ve es una fotografía como lo que veis a la izquierda, perdón, y bueno, pues utilizando teoría de nudos se puede saber cuál es el nudo que puede representar esa fotografía, irse a esa clasificación de nudos que habéis visto al principio y saber cuántos cruces tiene y por dónde sería conveniente cortar. Y os muestro ya por último, este es un artículo, como veis allí, del Journal of Biological Chemistry, en el que, bueno, pues están estudiando el DNA, bueno, nudos de ADN de esa mosca, me parece que es, y bueno, pues como veis allí, está arriba la fotografía, una fotografía un poco clarificada, y después el nudo que la representa. Si sabemos quién es ese nudo, sabemos perfectamente en la parte matemática por dónde hay que cortar para que ese nudo se deshaga, y por lo tanto en biología pueden utilizar esa información. Y nada, no me queda más que agradeceros la atención y bueno, pues muchísimas gracias. Si queréis ahora, podemos preguntar tanto a Miquel como a Marta y pues eso, levantéis la mano y vamos dando los turnos. Están aquí los dos, vamos, Marta está ahí, pero que os oyen los dos y pues eso. Animaos. No, pero tenemos un debate aquí mi compañero y yo sobre qué es lo que es la ciencia y qué es lo que podemos considerar ciencia. Entonces venía a preguntar un poquito cuál es vuestra opinión al respecto y qué es lo que podemos considerar ciencia y qué no. Porque aquí hemos debatido, aquí mi compañero piensa que asignaturas como, o sea, carreras como la biología, la medicina, esto no se consideran ciencias porque no aplican bases matemáticas. No son ciencia porque no aplican base matemáticas, de hecho. Sí, porque no tienen base matemática como tal. Entonces, venía a preguntar cuál es vuestra opinión. Bueno, si quieres, no sé si me escuchas, Marta. Sí, te escucho perfectamente. Como veas, si quieres, puedo contestar tú como veas. Bueno, podemos decir cada uno lo que pensamos. Hombre, la medicina, la biología, claro que es una ciencia. De cualquier manera, creo que tenéis una visión un poco naif, un poco inocente de lo que es la actividad científica. En una carrera universitaria, bueno, las cosas se enseñan, hay que enseñar cosas muy básicas, pero cuando uno se va al mundo de la investigación, la ciencia es completamente interdisciplinar. En fin, no... la biología, como el ejemplo que os acabo de dar, en algún momento va a utilizar matemáticas. La medicina, que es una actividad que se basa en estadística, porque es eso, ¿no? La medicina hasta hace poco tiempo, pues bueno, son estadísticas de qué pasa si con este tipo de enfermos con estos síntomas les damos esto y tal. Pero hombre, hay una base de investigación, en fin, brutal. No sé si hay investigación biológica, hay mucha gente de matemáticas que actualmente en medicina tiene unos aportes terribles, seguramente si se estudian en algún momento en medicina procesos de fluidos, tiene que haber allí una persona que sepa física que aporta, es decir, la ciencia es hoy en día absolutamente interdisciplinar, y la biología es una ciencia, la medicina, bueno, bebe de la ciencia. Yo creo que lo que hay que tener es método científico y ya está. Claro, no me preguntes lo que es el método científico porque no sé definirlo bien, pero no tiene por qué haber matemáticas detrás de algo. Las matemáticas pueden aportar algo, pero en fin, decir que la biología no es una ciencia porque no se basa en cosas matemáticas, utilizan matemáticas de alguna manera seguramente. En algún momento lo utilizan. Bueno, no sé, creo que no os he respondido, pero es que es una pregunta difícil también, ¿eh? De hecho, más el debate muchas veces está más en si las mates son ciencia. O sea, entonces, como dice Marta, es que sigue el método científico, que si nos preguntas qué es el método científico, pues ya flaqueamos un poco.
Pero muchas veces, por ejemplo, en la Facultad de Valencia está escrito Facultad de Ciencias Matemáticas y hay profesores que quieren quitar el Ciencias para que sea solo Facultad de Matemáticas. O sea que el debate está ahí en si las mates siguen pues el método científico. De cualquier manera, perdona, Miguel, pero lo de la cuestión de la nomenclatura, que la gente se pelee por si se llama ciencias matemáticas o matemáticas, me parece de un estúpido terrible, la verdad. Lo que hay que hacer es hacer buena ciencia, buenas matemáticas, buena biología y bueno, colaborar entre personas para conseguir que las cosas avancen, ¿verdad? Si nos quedamos en los nombres, en fin, hombre, lo que hay que distinguir, lo digo para el chaval que ha preguntado hace un momento, el estudiante que ha preguntado hace un momentito, la ciencia de la pseudociencia, eso desde luego, hay que tener mucho cuidado y desde luego parte de la divulgación científica yo creo que lo que persigue es informando, insisto, al público en general, intentar apartar la pseudociencia de la ciudadanía, que hace mucho daño y, en fin, la pseudociencia mata a muchas personas. Yo creo que eso es lo importante. Y al final es cosa de ponerle nombre. O sea, Esta es una pregunta de que hemos estado debatiendo unos compañeros. ¿En las matemáticas se descubren o se inventan? La pregunta es para ambos. Bueno, yo en mi opinión hay parte que se descubre y hay parte que se inventa. Con eso no es que no me quiera mojar, pero yo creo que bueno, hay de todo, ¿no? Es la visión pitagórica, en fin, o la no pitagórica. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? No sé, no soy filósofa de... Estas cosas son para pensarlas mucho y para discutirlas mucho, pero bueno, yo creo que es mixto. Yo creo que es mixto, de verdad. yo creo que se inventan y se descubren, pero se inventan primero. Al final inventas unos axiomas y cuando inventas los axiomas has creado sin querer, por así decirlo, un árbol de conocimiento. Entonces, tiene su parte de invención porque tú defines unos axiomas que no tienen por qué estar conectados con la realidad, digamos, podrían ser axiomas totalmente aleatorios que no se encontrarían entre sí, pero una vez has creado los axiomas, el árbol que construyes en un principio lo tienes escondido, lo tienes que descubrir, y eso es lo que hacemos los matemáticos, descubrir teoremas, pero ya estaban allí, ya estaban como inventados, digamos. Entonces, primero se inventan, pero tiene una parte de descubrimiento para mí, por lo menos. Ascendimos. Buenas, enhorabuena a los dos, ha sido una charla muy interesante y yo quería preguntaros cómo es el proceso creativo que vosotros lleváis a cabo para hacer vuestra divulgación, es decir, al final surge una idea, cómo surgen esas ideas, cómo hacéis ese proceso, si planificáis en un papel, un guión o cómo lo hacéis. Luego también os quería preguntar cuánto trabajo hay detrás en el sentido de tiempo y cómo hacéis para combinarlo con vuestra actividad profesional. Porque, por ejemplo, usted es profesora de universidad, usted está haciendo el doctorado, entonces, al final, como bien ha dicho la profesora Marta, eso lleva mucho trabajo detrás para construirlo bien y que realmente tienes que saber mucho del tema. Entonces, ¿cómo hacéis para que se os ocurran las ideas? ¿Cómo planificáis? ¿Y cómo hacéis para dormir por la noche y que os dé tiempo para todo? Muchas gracias. Bueno, para complementarlo con la actividad profesional, al final, pues es como, al final esto es mi hobby, entonces pues por las tardes igual hago algo, los fines de semana o así, y la verdad es que no da mucho la vida, o sea, tengo ganas de que acabe todo y que pueda como recolocarlo, porque ahora mismo tengo doctorado, tengo esto, tengo un montón de cosas más y estoy un poco quemado, pero poco a poco. Y bueno, con respecto a la creación, pues yo qué sé, de cualquier idea que veas por ahí o incluso investigando, me ha pasado alguna vez que he visto un concepto y he dicho, hostia, pues esto podría estar guay para un vídeo, o yo qué sé, resolviendo algún problema de Olimpiada, una idea feliz que digas, hostia, qué bonito. Pues la apuntas y lo que yo hago es, como tener una idea más o menos generalizada de lo que voy a explicar, hago primero las animaciones, las coloco más o menos
más o menos, y después hago el guión y ya lo adapto un poco mejor a lo que es el guión. Y a partir de ahí, pues es lo mismo. ¿Cuánto tiempo hay de hacer? Depende del vídeo. Hay vídeos, hay algunos de los problemas del vídeo que me ha costado muchas horas detrás, pero hay otros que pues, son más asequibles. Por ejemplo, en los problemas del milenio sí que me tengo que meter de lleno en temas que no tengo ni idea. O sea, ahora estoy justo haciendo el de la conjetura de Hodge y, joder, hostia, he tenido que pedir ayuda porque es imposible. O sea, entonces, pues es muchas horas de investigación, pero también depende del vídeo al final. Pues si haces uno más facilito, como... Bueno, el de Pi en concreto, pues ya lo tenía estudiado porque como lo hice cuando estaba en la carrera, pues... Pero sí, eso. Bueno, en mi caso, como pues parecido, en parte la divulgación es un hobby. Bueno, ahora formo parte de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, o sea, también es parte de mi trabajo, pero claro, yo divulgo fundamentalmente de dos maneras, divulgo matemáticas y luego también hago divulgación sobre mujeres y ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de mujeres y ciencia para mí es activismo. Entonces, lo hago, en fin, yo trabajo muchísimo y, desde luego, un poco como dice Miquel, para mí no existen los fines de semana, ¿no? Y cómo se ocurren las cosas, pues leyendo mucho, leyendo muchísimo, muchísimo, de cualquier tema, y es como cuando, voy a poner una metáfora, que también las metáforas son muy importantes en la divulgación, es como cuando estás en clase, ¿no? Y te estás estudiando, yo qué sé, álgebra lineal, y a veces pasas de curso y cuando estás 2 cursos más atrás, de repente dices, ah, era por esto. Se necesita tiempo para que las cosas vayan encajando. Y hoy en día, claro, yo soy una persona mayor, llevo mucho leído, llevo mucho hecho de divulgación. A veces es leer algo que te da una idea, que dices, ah, mira, esto sería muy bonito para contar esto que de mates, que, en fin, es este tema que a veces me ha contado, pues con esta idea soy capaz de tal. Entonces, es hilar cosas y conectarlas. Y bueno, pues a veces las ideas surgen no por el momento, ajá, porque soy más lista que nadie, no es eso. Es porque tienes muchísimo trabajo previo, mucha lectura, mucho estudio, y eso hace que en algún momento las cosas converjan y funcionen. Tienes que estar alerta también, pero eso se aprende. Yo leo muy deprisa y soy capaz de conectar las cosas en este momento bastante deprisa. Es un poco oficio, si quieres también. Pero para eso hay que tener paciencia, para llegar a ello. ¿Alguien más que quiera preguntar? Una pregunta para los dos, que si, a ver, si me pudierais definir las matemáticas en 3 palabras, plan, en las que más le representarían a esta ciencia que tanto investigan y trabajan sobre ella, ¿cómo la podríais definir? ¿O qué 3 palabras podríais creer que podrían asemejarse más si alguien quisierais explicar qué es las matemáticas para vosotros? Gracias y disculpa la molestia. Bueno, me atrevo yo la primera, creatividad. Las matemáticas necesitan de una creatividad increíble, aunque no lo penséis, rigor y yo creo que pasión. Fijaros, yo diría esas 3 palabras. Yo iba a decir rigor también, intuición y rompecabezas. Vale, me vais a hacer pasearme por la sala. Solamente tengo un micro. Se lo voy a dar primero a Ciar. Bueno, da igual, ya por el orden que habéis levantado la mano. Hola, buenas. Me gustaría preguntarte si has realizado o piensas realizar en divulgación en particular de aquello que estás haciendo o investigando en el doctorado. De momento no, porque al final, o sea, lo que estoy haciendo en el doctorado es una cosa, es como, empieza siendo un poco física, pero al final es como todo el aparato matemático de una cosa física, pero es como una cosa muy en particular y es como tan específica
divulgar sobre ellos como... Podría, sí, pero no sé si... igual, o sea, digamos, o sea, estoy investigando sobre el operador de Irak, no sé si te sonará, pues sobre una cosa muy particular de ese operador. Entonces, igual subirlo un poquito más arriba y hablar de ello, sí, pero como que de la cosa que está el doctorado en sí, sería imposible, creo yo. Gracias. Yo una pregunta para los dos también. Sería de vuestra experiencia que habéis tenido como divulgadores, más corta o más extensa. Si tuvierais que señalar un tema, el que más os ha gustado o más os ha llamado la atención o más cariño le tenéis, o sea, una idea, no hace falta que la expliquéis, pero sí como comentarnos tal tema o tal idea es una gozada contarlo o explicarlo, vuestro favorito, ¿no? Bueno, empiezo yo si quieres. Bueno, yo soy topóloga, entonces me gusta mucho hablar de topología en mis charlas. Pero si dijera una manera de divulgar, no tanto... Se puede hablar de topología de una manera muy intuitiva si sabes lo suficiente para hacerlo, ¿eh? Insisto, hay que conocer muy bien. Y yo llevo 40 años haciendo topología, entonces lo conozco muy bien. Pero si me dijeses una manera... o la charla estrella que yo tengo o la mejor manera que me gusta hacer las cosas es algo que es mestizo. Me gusta mucho hacer divulgación de las matemáticas a través de la literatura, buscando en libros, en libros de literatura, no digo un libro de matemáticas escrito por una persona que hace divulgación, sino literatura con personas profesionales de la literatura, encontrar las matemáticas contenidas dentro y no solo de manera explícita, sino a través de la estructura. Y bueno, podría hablar horas, horas y horas sobre literatura y matemáticas. Y además, para mí es una manera también de mostrar que la divulgación o que la vida es mestiza. Es decir, que no hay personas de ciencias y de letras, sino que todos somos personas humanas y que por lo tanto hay que saber de todo, ¿no? Y me parece un símbolo de unión entre disciplinas que aparentemente son muy completamente opuestas, ¿no? Así que, insisto, ese mestizaje entre literatura y matemáticas. ¿Te refieres a una idea en concreto? O sea, Marta ha hecho como una cosa más general, sí. Claro, que yo hago, como tengo tan poca experiencia, piensa que yo llevo 3 años, ella lleva 30. O sea, idea general en sí no tengo, pero sí recuerdo una muy bonita sobre el vídeo de la hipótesis de Riemann, que yo siempre me he preguntado, ostras, siempre dicen que la hipótesis de Riemann está relacionada con los números primos, tal no sé qué, pero nunca lo había visualizado. Y recuerdo un momento en que estaba creando el vídeo, que hay una de las gráficas que, bueno, aproxima la función de los números primos, pi de x, que es el número de primos menores que x, y hay una función que es una suma infinita sobre los ceros no triviales de la función θ de Riemann, y visualizar eso por primera vez fue increíble porque utilizando los ceros de la función, al final tenías una función normal y cuanto más ceros añadías, más se adaptaba tu función a la escalera del número de primos. Y cuando lo vi por primera vez que estaba programando, me salió, lo vi y dije, ostras, qué bonito, o sea, ¿cómo puede ser esto, verdad? O sea, ya yo diré que esta es el mejor. Además me ayudó un profesor de La Rioja, Juan Luis Barona, muy majo también. Muy chulo. ¿Más? Buenas. Bueno, yo tengo una cuestión, ya que los dos sois divulgadores, yo solo quiero saber si creéis que es a día de hoy posible vivir en España de la divulgación, solo de la divulgación. Y si no es así, ¿cómo creéis que podría empezar a hacerse para que fuera posible, estilo las universidades financien o lo que sea? A ver, sí que es posible vivir de la divulgación. O sea, hay un montón de gente que se dedica a ello. Por ejemplo, Crespo, los divulgadores, Creatina y demás. O sea, sí que es posible. Solo de YouTube tienes que tener muchas visitas a lo largo del mes para vivir. O sea, yo ni de coña podría vivir de YouTube
casi ni me puedo pagar el alquiler con lo de YouTube. O sea, algunos meses, o sea, que algunos sí más, pero en general no. Pero, o sea, lo que yo sé de los que se dedican a esto también, o sea, estoy hablando de la parte de YouTube, de la parte que domina más Marta, pues no tengo mucha idea porque al final yo solo estoy en YouTube y no hago casi nada más. Entonces, lo que sí que sé es que los otros divulgadores en YouTube lo complementan con charlas. Entonces, y sobre todo con colaboraciones también. Entonces también es saber moverse. Si te sabes mover, yo creo que sí que puedes vivir de ello, pero está complicado. Y lo que estaría guay es que, bueno, apoyarse también de las universidades estaría bien, que ya lo hacen como, por ejemplo, el caso de Marta, pero un poquito más también estaría bien. Eso es. Bueno, efectivamente hay gente que vive de la divulgación científica hoy en día de diversas maneras, ¿eh? Hay personas que provienen del mundo del periodismo y que, bueno, hacen alguna formación para poder hacer divulgación o comunicación de la ciencia, igual es más comunicación. Y cada vez más hay personas que son egresadas en grados de ciencia, de diversa biología, física, etcétera, de matemáticas, lo que sea, y que hacen, se meten igual a másteres de periodismo científico, de cultura científica, tienen una formación para saber comunicar, porque, ojo, insisto, no solo hay que saber, sino que hay que saber hacerlo bien, y entonces, ¿dónde trabajan? Pues en medios de comunicación y en muchas unidades de cultura científica que tienen hoy en día la mayoría de las universidades, con mayores o menores recursos, ¿no? Como dice Miquel, hay pocos lugares y ahora mucha gente está intentando entrar en este ámbito, pero por supuesto que hay gente que vive de la divulgación científica. Lo que hay que hacer es, bueno, pues dejarse ver, hacer cosas y estudiar, como siempre, ¿eh? Es difícil, es decir, uno mismo seguramente a través de un canal llegar a ser o sea, mantenerte a ti mismo a través de un canal de YouTube o lo que sea, hacer divulgación científica, pero sí que hoy en día hay gente que lo hace, insisto, procedentes del mundo de la ciencia, como sois vosotros y vosotras. Hacen un proceso un poco distinto. Cuanto más formación tengas, mejor, eso también te lo digo. Hay mucha gente que hace su tesis doctoral y luego decide, bueno, pues porque no encuentra un espacio en ningún sitio y a lo mejor no quiere irse al extranjero, bueno, eso ya es decisión de cada uno o cada una, optar por esa vía de la divulgación científica. E insisto, cuanto más sabes, mejor, de ciencia y de maneras de comunicar. Pero bueno, el espacio, las universidades yo creo que están haciendo un esfuerzo grande por, bueno, apuestan por la divulgación y yo creo que bueno, están haciendo que la ciudadanía reciba, que es lo importante para mí, lo importante, es más importante para mí que la ciudadanía en general reciba, digamos, información sobre ciencia, bien, que igual estar a un público más especializado y contarle cosas para que entienda lo que hago, ¿no? En mi opinión, vamos, desde mi posición, No, pues si os parece, muchísimas gracias, sobre todo a los dos ponentes, Marta y Miquel, que ha sido un privilegio y una gozada. Yo he disfrutado muchísimo ver que esto es maravilloso y lo bonito que es todo esto. Así que muchas gracias y bueno, podemos seguir hablando fuera, pero por hoy está bien. A la próxima. Muchas gracias.